Hola niños, hoy nos volvemos a encontrar para hablar de un nuevo tema en la historia de Colombia. Pero antes quiero recordarles que se suscriban a mi canal y que le den me gusta al video. Para empezar, primero tenemos que pensar qué llevó a la formación de la Gran Colombia. Y vamos a empezar con un tema que hemos trabajado ya, que es la independencia. ¿Qué es la independencia? La independencia ocurrió cuando el pueblo se rebeló contra la dominación española. Y aunque habían habido otros intentos de revolución, las más efectivas ocurrieron entre 1810 y 1819. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia? Las causas quieren decir qué cosas ocasionaron la independencia. Hubo dos tipos de causas. Las causas internas, o sea, lo que ocurría aquí dentro de nuestro país, y las causas externas, lo que ocurría en ese momento fuera del país y que ayudó para que lográramos la independencia. Vamos a analizar cada una de ellas. Entre las causas internas de la independencia tenemos la traducción de los derechos del hombre. Acá tenemos la traducción de los derechos del hombre. En 1794, Antonio Nariño los tradujo del francés y se lo dio a conocer a sus amigos. ¿Y qué decían esos derechos? Pues sencillamente, todos los hombres son iguales. No era que los reyes fueran más, no era que los españoles fueran más, no era que en Francia, que también había reyes, los reyes de Francia fueran más que el pueblo de Francia. Y ellos se habían tomado todo el cuidado, con todo el cuidado, muy en serio, el recalcar que todos los hombres somos iguales. Estaba escrito en francés. Aquí no conocían el francés, pero Antonio Nariño, que sí sabía del idioma, los tradujo, los trajo y se los dio a conocer a sus amigos. La segunda dice la discriminación política. Se refiere que aunque los criollos eran hijos de españoles, pues eran considerados inferiores por no haberse educado en España, o porque tal vez entre sus antepasados de pronto hubiera sangre indígena. Entonces, eso hacía de que los criollos no pudieran ocupar cargos importantes. Los únicos que podían ocupar cargos de gobierno eran los españoles nacidos en España. La expedición botánica. Esa fue una expedición científica que estudió las propiedades de las plantas y las clasificó en 20.000 especies. Eso hizo ver que este país era rico, que tenía muchas posibilidades de sostenerse el mismo, de que, y además influyó en la formación de grandes personajes de nuestra independencia, como fue Francisco José de Caldas y Jorge Tadeo Lozano. Ellos eran integrantes de la expedición botánica que era dirigida por José Celestino Mutis. Cuarto, los altos impuestos. Siempre
se aprovecharon del pueblo. Los españoles sacaban provecho del pueblo siempre. Hicieron reformas económicas para aumentar los impuestos y también para crear nuevos impuestos. Había impuestos hasta por beber chicha. Eso fue minando. La gente más pobre tenía que sacar de donde no tenía para pagar, aun cuando sea la chicha que ellos mismos producían. Y como último, tengo aquí la insurrección de los comuneros. ¿Qué era la insurrección de los comuneros? Pues resulta que eso fue un movimiento que hubo de rebeldía, porque en otro tiempo también estaban cobrando impuestos y pedían que el pueblo les diera más y más impuestos. Entonces se pusieron muy bravos y se reunieron y manifestaron y dijeron, no nos vamos a aguantar y vamos a ir a hacer el reclamo a Bogotá. Eso ocurrió en Santander. Y vamos a ir a Bogotá y vamos a hablar con el virrey y no vamos a pagar más impuestos. Y por todos los pueblos por donde iban pasando, se vinieron. Acuérdense que en ese momento no había buses. Era a pie o a caballo. Y se vinieron a hacer el reclamo. Cuando aquí en el gobierno central, aquí el virrey se enteró de que venía un grupo grande de gente a hacerle el reclamo, se le ocurrió mandar a un religioso para que negociara con los rebeldes. Y resulta que ellos se dejaron convencer. Él les dijo, sí, sí, tranquilo, vamos a a tener en cuenta y entonces para que no les cobren esos impuestos y para que mejoren las condiciones de vida. Y apenas ellos pero devuélvanse para sus casas. Y apenas se fueron ellos para sus casas, el señor encargado, el sacerdote, se volvió y le mostró al virrey, dijo, mire, ellos lo que quieren es esto. Entonces dijo, no, yo no voy a aceptarlo, yo no tengo por qué aceptarlo porque ellos venían furiosos, ellos no venían por las buenas y yo no tengo por qué hacer las cosas como ellos quieran. Y rompió ese pacto y a cambio mandó a averiguar en dónde vivían todos los que habían firmado ese papel del acuerdo. Y a cada uno los mandó a matar y los distribuyó por los diferentes pueblos, los desmembraron, una parte, la cabeza en un pueblo, el cuerpo en el otro, para que la gente que viera nunca más se atrevieran a intentar ponerse en contra del gobierno español. Pero ustedes dirán, ay, pero si a ellos les fue mal porque eso sirvió como causa de la independencia. Claro, eso fue un hecho terrible que nunca lo pudieron olvidar y decían, si ellos dieron su vida por tratar de darnos la independencia, pues nosotros tenemos que seguir con ese legado. Nosotros sí lo tenemos que concretar. Esas fueron las principales causas internas de la independencia. Ahora vamos a ver las causas externas. En las causas externas tenemos la revolución industrial de Inglaterra. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues sencillo. En Inglaterra se inventaron las primeras máquinas. Entonces, si antes se demoraban haciendo un tejido mucho tiempo, ya lo podían hacer con máquinas, con telares muy grandes, con máquinas que producían la materia mmm, elaborada de manera muy rápida. Entonces se juntaban mucha cantidad de cosas, de objetos para vender y necesitaban quien comprara. Pero ¿a quién se lo vendían si no nos podían vender? A las colonias
españolas no podían vender porque a las colonias españolas solamente les podían vender los españoles. O sea, nosotros solo podíamos comprar lo que ellos nos quisieran vender. Entonces, la revolución industrial de Inglaterra hizo que los ingleses quisieran entrar en el comercio de las colonias y en algunos casos ayudaron hasta económicamente a la causa para para lograr la independencia de la colonia, de las colonias españolas. Segundo, las ideas de la ilustración. Bueno, la ilustración era un movimiento, una ideología que cambiaba el pensamiento de la gente. Le decía, oiga, sí, nosotros somos capaces de pensar, capaces de crear, capaces de inventar. No, no se queden ahí esperando que solo del cielo les llueva lo que necesiten. No, todos tenemos la capacidad de inventar y de crear cosas. Podemos hacer cosas. Entonces les generó una inquietud. Todos podemos, sabemos, si nos unimos podemos hacer las cosas. Tercero, la independencia de Estados Unidos. Mire, el 4 de julio de 1776, las colonias inglesas, o sea, los pueblos que habían sido fundados por los ingleses, o sea, por Inglaterra, aquí en América, como Estados Unidos, por ejemplo, lograron la independencia. O sea que los pueblos indígenas de Estados Unidos lograron sacar, desterrar primero a los ingleses de sus terrenos. Y eso nos dio, dijeron, oiga, eso no es tan loco. Lograr la independencia no es una idea loca. Aquí también podemos. Si los indígenas de Estados Unidos pudieron desarraigar, lanzar de su terreno a los ingleses, nosotros también podemos hacer lo mismo con los españoles. Cuarto, la Revolución Francesa. Pues déjenme decirles, niños, que Francia queda en Europa, ahí cerquitica a España. Resulta que ellos también tenían rey y reina. Y también eran abusados, el pueblo era abusado, porque siempre la monarquía era la dueña de todo y tenía menos privilegio el pueblo. Pues ellos no estuvieron muy conformes y empezaron y se propusieron a cambiar la situación. Hubo un descontento de los franceses con los reyes y depusieron el gobierno y crearon influencias decisivas para lograr un cambio profundo en la sociedad, en la forma de gobierno. Entonces dijeron, no señor, no que un rey, no, hagamos las, las, mm, la, una parte que se dedique a hacer leyes, otra parte a que se cumplan las leyes, otra parte, o sea, los poderes judiciales. Hablaron por primera vez de dividir el poder, no en una sola persona, sino por grupos. Y también se pusieron de acuerdo para cambiar no solamente la forma de gobierno, sino la cultura, la economía, para cambiar las cosas de la manera como las tenían diseñado los reyes de Francia. Por eso, la Revolución Francesa fue un gran ejemplo para la revolución, para la independencia de Colombia. Y hay una que fue tal vez de las más propicias, oportunas. Resulta que Napoleón había invadido a España. Acuérdense que España era el que nos gobernaba.
había invadido a España, pero por esa época, acuérdese, Napoleón obligó a renunciar a Fernando VII, que era el rey de España. Y entonces se enteraron acá de que no estaba el rey de España gobernando a España, sino que estaba Napoleón, que ese era de Francia. Entonces dijeron, no, ¿cómo así? Aprovechemos, ya que ellos están allá en peleas, entonces aprovechemos nosotros para lograr nuestra propia independencia. Por eso la invasión de Napoleón Bonaparte a España contribuyó para que nos pudiéramos lograr nuestra independencia. Bueno, después de que se logró la independencia, perdónenme acá, después de que se logró la independencia, en la batalla de Boyacá, se reunieron en la ciudad de Angostura, Venezuela, delegados de las provincias libres, de los que habían quedado libres, ya sin españoles, se reunieron en Venezuela, en un pueblito, en una ciudad de Venezuela, en Angostura. Y Bolívar, como él era el, el que tenía la fama, él era considerado muy valiente por haber dirigido las batallas que habían dado la libertad. Pues lo respetaban y aceptaban todo lo que él proponía. Y después de que se logró la libertad, la independencia de aquí, de la Nueva Granada, se reunieron delegados de Venezuela, de Casanare, de la Nueva Granada, y Bolívar fue a ese congreso, al Congreso de Angostura, y fue y pronunció un discurso destacando la valentía de los soldados patriotas, la colaboración del pueblo, y diciendo que deseaba inmensamente reunir todas estas provincias en una sola nación. Y el 17 de diciembre de 1819, los delegados, los congresistas que estaban en ese congreso, le dieron la aprobación para formar un gran país. Se llamó Colombia, realmente se llamó Colombia, y lo nombró presidente a Bolívar. Entonces, Bolívar quedó como presidente de un país que estaba formado por Venezuela, Quito, la Nueva Granada y Panamá, que Panamá pertenecía a la Nueva Granada. Pero Bolívar, la gente le ha querido dar el nombre de Gran Colombia para recordarle a todos que esa Gran Colombia estaba formada por varios departamentos que en este momento son varios países. Nunca existió el nombre de la Gran Colombia como un país. Se llamó, nosotros ahora le damos la Gran Colombia para recordar que lo formaban varios países. ¿Y por qué era tan importante según Bolívar, que existiera la Gran Colombia? Decía, Bolívar pensó que esa unión era la garantía de la libertad definitiva de América del Sur, y que así los españoles nunca más iban a poder devolverse a tratar de reconquistarnos. Y asimismo podríamos demostrar que sí sabíamos
mandarnos que sí podíamos ser libres, que sí podíamos ser dueños de nuestro destino sin que nos dirigieran los españoles. Pero, como en toda parte, la Gran Colombia tuvo dificultades. En realidad, la Gran Colombia duró 11 años, no más. El Libertador, como ya les había dicho, cuando él fue nombrado presidente, dijo, oh, sí, yo soy el presidente, pero es que yo me tengo que ir a enfrentar unas nuevas luchas. Voy a hacer otras campañas militares para liberar a Perú, a Bolivia. Y dejó encargado a otro militar que se llamaba Francisco de Paula Santander. Y él se fue a librar esas batallas para la liberación de los países hermanos. Durante la ausencia del Libertador, surgieron divisiones, envidias y disputas entre los departamentos que conformaban la Gran Colombia. Páez era un dirigente militar de Venezuela que no estaba muy a gusto con que desde Bogotá se dieran las órdenes. Además de que aquí daban la orden y de aquí a que llegara la orden allá a Venezuela, ya habían pasado muchísimos meses. Y de aquí que él contestara lo que iba a hacer, pues habían pasado ya años. Entonces se dificultaba la comunicación. Eso hacía que se incomodaran, ¿no? Y fuera de eso, hubo otras cosas. Miren, para lograr la independencia tuvieron que endeudarse los gobiernos para pedir plata prestada. Acuérdense que toda guerra necesita dinero. Entonces, como los ingleses estaban interesados en que aquí se les comprara sus cosas, prestaron plata para la causa libertadora, pero había que pagársela. Y entonces, ¿quién pagaba eso? Ay, no, Venezuela, ¿por qué voy a pagar eso? Y entonces, Ecuador, no, ¿yo por qué voy a pagar eso? Entonces empezaron a haber dificultades. Además de que aparecieron caudillos o líderes que promovieron, no, pues separémonos, pero ¿por qué tenemos que depender de Bogotá? No, no, no. Empezaron las intrigas. Además, habían unas personas que querían que hicieran, sí, que haya un solo gobierno que sea desde Bogotá, que mande para todos, que sea el mismo gobierno para todos. Y otros decían, no, eso no, es mejor que cada provincia tenga su propio gobierno. Esos grupos se llamaron centralistas y federalistas. Los centralistas querían un gobierno central. Los federalistas quería que cada departamento se gobernara y tuviera su propio sistema. Y para colmo de dicha, los desacuerdos entre Bolívar y Santander sobre la forma de gobernar el Estado permitieron divisiones políticas, unos a favor de Bolívar y otros a favor de Santander, que Santander sí quería y sí apoyaba el federalismo. Páez decidió desconocer la autoridad central de Bogotá y separarse de la República. Lo mismo, entonces, hizo inmediatamente Ecuador. El final de la Gran Colombia. Bueno, en 1830 se reunió el Congreso Admirable. Lo llamaban así porque los congresistas que asistían, los miembros de ese congreso, eran gente muy
prestante, muy importante. Entonces, a ellos los llamaron el Congreso Admirable y se reunieron para tratar de darle solución a los problemas que amenazaban con destruir la unidad de la Gran Colombia. No, el Congreso fue inútil porque Venezuela y Ecuador proclamaron la separación. Entonces, Bolívar, decepcionado y enfermo, renunció al cargo de presidente y dejó el gobierno en manos de Rafael Urdaneta y él viajó para Europa. Pero resulta que él se fue para Europa y en el viaje, cuando llegó a Santa Marta, iba ya demasiado enfermo, ya no aguantó y murió a la edad de 47 años en la quinta de San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830. Bueno, la disolución de la Gran Colombia se tradujo en una nueva denominación. Ya dejó de ser la Gran Colombia y tuvimos otros nombres. El primero que recibió fue República de la Nueva Granada. Luego cambió de nombre, se llamó Confederación Granadina. Después pasó a llamarse Estados Unidos de Colombia. Y finalmente, República de Colombia. Aquí hay un pequeño esquema de cómo fueron sucediendo los hechos. Bolívar encarga el gobierno a Santander para seguir en la guerra. Santander gobernó a su manera, hizo reformas en contra de los hacendados y ellos no estaban muy contentos. Cuando Bolívar vuelve al poder, empieza la pelea entre Bolívar y Santander. Entonces Bolívar dijo, no, aquí el que manda soy yo y yo me voy a quedar gobernando. Eso, a esa posición, cuando uno quiere hacerse al gobierno a la fuerza, se le llama dictador. Entonces hubo un movimiento político, dijeron, no vamos a dejar, vamos a matar a Bolívar. Intentaron, pero lo salvó Manuelita Sáenz, que era su pareja. Pero ya triste de ver todo lo que estaba pasando, él decidió renunciar e irse. Y Sucre, para colmo de dicha, le mataron a Sucre, que era un militar muy amigo de él, y, y él se enteró de eso y eso acabó con el ánimo de Simón Bolívar. Y fue cuando él decidió, me voy, y desafortunadamente no resistió el viaje y murió en Santa Marta. Bueno, la actividad propuesta es la siguiente. Ustedes me tienen que hacer en el cuaderno, me tienen que decir que en la época de nuestra independencia, ¿quiénes eran los realistas y quiénes eran los patriotas? Segundo, van a elaborar un cuadro con las causas internas y externas de la independencia. Tercero, van a dibujar el croquis de América con los territorios de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, pero los van a pintar como si fuera un solo país. Y me le escriben de título cómo se llamaba esa gran nación. Cuarto, ¿quién fue el primer presidente de la Gran Colombia? Y por último, explica el significado de centralista y federalista. Muchas gracias. Espero no olviden ustedes que deben entregar su trabajo en el tiempo destinado para eso. Les agradezco y que estén bien. Cami.
¿Cómo le fue? No sé, si grabó, no sé nada. Bueno, voy a darle a otra brujería. Pues, Dani. Yo no sé si grabó porque cada rato sonaba así como Ah. Bruja, bruja. Listo. Espérame. No, espérame, estoy.